Si te sentís estancado en tu trabajo, entraste al video correcto, porque hoy te voy a mostrar el paso a paso para reconvertirte en analista de datos y conseguir las herramientas técnicas y las habilidades sociales que te califiquen para un trabajo de 40.000 euros al año. Antes que nada me presento, soy Gastón Mardos, tengo 32 años, vivo en Málaga y trabajo como analista de datos para una compañía estadounidense. Pero no fue siempre así porque venía de otro palo. Me recibí de licenciado en administración de empresas hace casi 11 años y durante 7 años trabajé en el rubro, en tareas administrativas, contables, financieras. Y tenía dos problemas principales. El primero era que estaba ganando muy poco, lo cual era normal. Estaba trabajando para empresas argentinas y la situación económica no era la mejor, todos los salarios tendían siempre a la baja. Recuerdo que en mis primeras experiencias laborales ganaba algo así como 700 u 800 dólares al mes y con el paso del tiempo ganaba cada vez menos en dólares. Y en segundo lugar sentía que estaba desperdiciando mi potencial. Mis trabajos eran muy monótonos, tareas operativas y repetitivas. Realmente sentía que algo me faltaba. Entonces sabía que por un lado tenía que buscar trabajo en una empresa de afuera, que me pagara en moneda extranjera, es decir, más dinero, que me permitiera salir libertad geográfica para trabajar de donde quisiera. Y por otro lado tenía que buscar algo que me permitiera explotar mi creatividad, que me hiciera sentir más útil y valioso. Y así fue que me crucé con esta habilidad, el análisis de datos. Antes de explicarte con detenimiento qué es ser un analista de datos y cómo reconvertirte en uno, quiero dejar claras un par de cosas. Este video es para vos si estudiaste una carrera universitaria y estás trabajando en relación de dependencia, pero no estás conforme con tu trabajo, sentís que podrías dar mucho más, te gustaría trabajar remoto y generar mucho más dinero y hacer tareas que desafíen tu creatividad constantemente. Y no hace falta que sea una carrera universitaria puntualmente, a lo que me refiero es que esto no es para principiantes, para gente que no sabe qué hacer con sus vidas, que están buscando algo que los salve y que quieren dinero rápido. Esto es para gente con paciencia, que tenga la mentalidad y la disciplina para aprender constantemente y que quieren conocer cómo se manejan las empresas por dentro. Dicho eso, paso a mostrarte. Lo que voy a hacer acá es ahorrarte un montón de errores que cometí en esta transición para que todo el proceso te lleve menos tiempo y puedas enfocarte en lo que verdaderamente importa para convertirte en un analista de datos que pueda calificar a un trabajo a remoto y que genere mucho más dinero. Lo primero que te voy a mostrar es qué hace un analista. ¿Qué hace un analista entonces? Un analista es un puente, un intérprete, un traductor. Vamos a ponerlo un poquito más claro. La empresa para la que trabajo tiene un sitio web, ese sitio web lo mantienen programadores, diseñadores, lo mantienen ingenieros de software y un montón de otras personas que tienen un perfil muy técnico. Y por el otro lado están las personas que no tienen ese perfil técnico. Los jefes de marketing, los jefes comerciales, los jefes de producto, etc. El analista es justamente el que entiende de las dos partes y que sirve de puente para conectar a estas dos partes. Las empresas también tienen soluciones tecnológicas, inteligencia artificial, sitios web, plataformas, aplicaciones móviles y todo el bagaje tecnológico para poder acercar mejor su producto o servicio a los consumidores. Y por el otro lado tenemos las necesidades de negocio. Bueno, justamente el analista es el que entiende de estas dos partes y sirve para conectar estas dos puntas. Entonces, para repasar, lo que hace un analista es traducir requerimientos de negocios en conclusiones prácticas para las personas interesadas, los gerentes, los jefes de marketing, los jefes comerciales o cualquier persona que esté interesada en descubrir qué es lo que está diciendo la técnica, qué es lo que está diciendo los datos. Luego tenés que aprender las herramientas que necesita un analista de datos. Y acá es donde mucha gente se bloquea porque piensan que estas herramientas son muy difíciles, pero créeme que no lo son. Lo único que necesitas es un paso a paso y practicar. Tranquilamente, en 4 meses vas a sentirte más que decente en todas estas herramientas. Y acá hay algo clave que es un error que cometí que quiero evitártelo. No hace falta romperse la cabeza en aprender de punta a punta todas las herramientas. Con saber lo esencial y los fundamentos es más que suficiente, porque luego en cada trabajo cada empresa tiene su particularidad para abordar los temas. Vamos entonces con las habilidades técnicas. Tenemos 3 grandes grupos: las planillas de cálculos, las bases de datos y la visualización de datos. Hacemos clic en la primera. Las planillas de cálculo, que pueden ser tanto Excel como Google Sheets, ambas son bastante similares en cuanto a la lógica, a las fórmulas, a las tablas, a las dinámicas, al tema de las macros, las automatizaciones. La verdad que en general funcionan de manera bastante similar. Si la empresa para la que trabajamos contrató el stack de Microsoft, seguramente vamos a manejar Excel. Si resulta que contrató el stack de Google o el espacio de trabajo de Google, vamos a trabajar con Google Sheets. Lo que quiero que sepan es que ambas herramientas funcionan de manera bastante similar. ¿Por qué? Porque los datos se estructuran de forma tabular, ¿cierto? Hay columnas y hay líneas y eso es una tabla. Y muchas veces cuando nosotros consultamos la base de datos traemos cierta información y luego hacemos un doble clic, un filtrado o incluso una presentación de datos en Excel o en Google Sheets. Así que saber estas herramientas sirven un montón para análisis de datos. Luego tenemos el manejo o la administración de base de datos y para eso se utiliza el lenguaje SQL, Structured Query Language en inglés, o en español sería lenguaje de consultas estructuradas. Para que se den una idea, un archivo de Excel, como vimos acá en el capítulo anterior, puede contener hasta 1 millón de líneas de datos
Y a partir de ahí se pone muy pesado, muy denso y muy lento. Con el lenguaje SQL nosotros vamos a poder acceder a la base de datos, que es como acceder a miles y millones de archivos de Excel, pero sin la pesadez y sin la lentitud que tiene acceder a cada uno a cada una de estas tablas, vamos a decirlo. Así que es muy muy importante, es una de las herramientas más pedidas. Yo te diría que es la número 1 de todas las herramientas que uno puede saber para análisis de datos. Así que sumamente importante saber SQL. Y en tercer lugar tenemos a la visualización de datos, que como puse aquí en una pequeña imagen, hay gráficos de torta o gráficos circulares, hay gráficos de líneas, gráficos de columnas, etc. Y tenemos distintas herramientas. Tenemos la herramienta de Looker, que es de Google. Tenemos la herramienta Tableau, que es una empresa aparte. Y tenemos la herramienta Power BI, que es de Microsoft. La importancia de la visualización de datos es básicamente, después de todos esos hallazgos que tuvimos al consultar la base de datos, a veces es bueno ponerlo en un gráfico de serie temporal, en un gráfico de torta para entender las proporciones, en un gráfico de columnas para mostrar cómo las ventas fueron evolucionando. La verdad que es una muy buena manera de contar la historia de los datos a través de unos gráficos que permitan visualizar y que permitan sobre todo a las personas que no son técnicas entender de qué van los datos, entender cómo van los resultados. Después viene una parte muy interesante que generalmente los que estudian análisis de datos tienden a ignorar, que es el tema de las habilidades sociales. Acá, por ejemplo, es donde nos diferenciamos de una inteligencia artificial, o de alguien que solo sabe copiar y pegar, o de alguien que solo sabe lo técnico. Entonces, en las habilidades sociales yo quiero separarlo en dos grandes grupos: la comunicación y la gestión de partes interesadas. Vamos a hacer un doble clic con el tema de la comunicación. ¿Por qué es importante la comunicación? Es clave por varias razones. En primer lugar, para traducir lo técnico a lo estratégico. Es decir, un analista trabaja con SQL, como acabamos de ver, trabaja con dashboards en visualización de datos, con modelos estadísticos en algunos casos, pero la parte interesada o el gerente, la persona que está del otro lado, quizá no trabaja con todo eso. Entonces el rol del analista es traducir esos datos complejos en una información útil y accionable para la toma de decisiones. Por eso es sumamente importante la comunicación. Y por otro lado tenemos la gestión de las partes interesadas. Nosotros vamos a trabajar todo el tiempo con mucha gente interesada en nuestro trabajo, programadores, diseñadores, los mismos gerentes de producto, gerentes de marketing, gerentes comerciales. Nos van a pedir los datos en todo momento porque ellos no tienen la manera de acceder a eso o no están tan educados todavía en cómo acceder a la base de datos, y somos nosotros los que tenemos que cumplir ese rol. Y acá es muy importante cómo uno lo gestiona, entender qué es prioridad y qué no es prioridad, entender qué es importante y qué es urgente, hacer lo máximo posible para defender nuestro tiempo, porque el día tiene cierta cantidad de horas y las cosas tienen que tener su prioridad, no se puede entregar todo al mismo tiempo y con un mismo nivel de calidad. Entonces, la gestión de las partes interesadas es muy, muy importante que lo aprendan los analistas de datos. Y por último, la parte donde hay que abordar la búsqueda de trabajo. Y bueno, y llega la parte quizá más interesante de todo esto, que es cómo abordar la búsqueda de trabajo. Y lo quiero centrar en dos grandes capítulos: el currículum vitae por un lado y la creación de un portafolio de proyectos por el otro. El currículum vitae, a no ser que nosotros tengamos 15 o 20 años de experiencia en muchas empresas y hayamos pasado por muchos puestos en cada una de estas, lo ideal es que el currículum vitae tenga una sola página. En mi caso, por ejemplo, yo tengo unos 11 años de experiencia. Tendría que poner mi currículum vitae en más de una página, pero pongo solamente la última y más relevante experiencia laboral, de manera que me entre todo en una página. Porque además, hoy las empresas pasan nuestros currículum vitae por escáneres de IA y con eso reconocen si aplica o no aplica. Entonces se está mucho menos en la extensión del currículum vitae y más en la calidad de las palabras clave que nosotros ponemos y en la calidad de las descripciones que tuvimos en cada uno de estos puestos. Y por otro lado tenemos a LinkedIn, que LinkedIn es quizá la plataforma top para conseguir trabajo, es la red social laboral más grande que hay y es necesario que los aspirantes a analistas de datos tengan un perfil de LinkedIn bien formulado, bien hecho y que puedan comunicar ahí lo que van aprendiendo a lo largo de su camino como estudiantes o aprendices de análisis de datos. Y por el otro lado tenemos el portfolio o el portafolio de proyectos. ¿Y por qué es importante esto? Porque sobre todo si no tenemos experiencia real como analistas de datos, el portfolio es la manera de mostrar que sabemos lo que decimos que sabemos hacer.
Bien, una vez visto todo esto te preguntarás, ¿cómo puedo aprender todo eso? En principio puedes hacer varios cursos gratis o de pago para aprender todas estas herramientas, pero acá hay unos problemas. Como por ejemplo, no sirve ser un crack en lo técnico, un experto en SQL, pero no saber comunicarle al gerente por qué las ventas caen este mes versus el mes pasado. Esos cursos por lo general tienden a ignorar esta parte. Tampoco te enseñan cómo buscar un trabajo que esté alineado a tus prioridades, ni tampoco saben decirte cómo abordar una entrevista de trabajo. Posiblemente te termines frustrando porque no tenés un roadmap o una hoja de ruta para seguir. Lo otro que podés hacer es un bootcamp, que en general son muy completos, pero también tienen varios problemas. Para lo caros que son muy poco personalizados y su objetivo es meter a cientos de alumnos en cada edición, sin importar de dónde vengan, sin importar cuáles sean sus objetivos, sin importar qué formación hayan tenido, sin importar cuál es su situación actual y otras cosas que son claves para el acompañamiento del alumno a lo largo del proceso. Así que probablemente te termines frustrando porque no te van a poder acompañar y no les importa de dónde vengas y hacia dónde vas. Yo aprendí así, algunos cursos gratuitos de YouTube, algunos cursos de pago, algunos libros y cosas que me tomaron demasiado tiempo. Por eso creé esta opción para ahorrarte el máximo tiempo posible. Este es el programa ejecutivo de Data Analytics, creado para personas que están estancadas en su trabajo, para ayudarlos a reconvertirse en analistas de datos, que califiquen para trabajar a remoto, generar muchísimo más dinero y en tareas que realmente los desafían. Te voy a acompañar durante 4 meses, dándote una mano de forma personalizada según tus objetivos y según tu situación, para que puedas lograr esta transformación. La transformación va a venir gracias a estos módulos que vamos a repasar. Por un lado tenemos la mentalidad. La mentalidad es tan importante para una lista de datos como el conocimiento técnico, porque al final las herramientas pueden cambiar, pero la forma de pensar permanece, ¿sí? Esa mentalidad de curiosidad, la mentalidad de resolución de problemas, la mentalidad iterativa, es decir, que bueno, se prueba, se corrige, se revalida, la mentalidad de impacto, mentalidad de construcción, un montón de cosas que son importantísimas y que tienen que ver no solo con lo técnico, sino también cómo encaro este nuevo pivoteo en mi carrera profesional. Luego tenemos en el módulo 1 las planillas de cálculo, Excel o Google Sheets. En el módulo 2 tenemos el manejo de bases de datos con el lenguaje SQL. En el módulo 3 tenemos la visualización de datos. Y en el módulo 4 la marca personal, el currículum vitae y cómo conseguir trabajo, cómo crear un perfil de LinkedIn optimizado y cómo acercarnos a esa tan deseada oportunidad laboral para incursionar en el análisis de datos. Así que sin más que agregar, si verdaderamente estás comprometido a hacer un cambio en tu vida y crees que te dé una mano para lograrlo, en la descripción te dejo un link a mi WhatsApp para que hables directamente conmigo. Nos vemos ahí.